Aprender a programar, aprender a desarrollar, el tener un background de ingeniería, te da unas herramientas que luego te van a permitir aplicar lo que como seres humanos tenemos, que es yo creo lo más importante, que es la creatividad. Aprovechen la IA para lo que sirve en el momento que la están usando. O sea, a día de hoy te sirve para quitarte el trabajo manual quiero decir repetitivo. Escribe un comentario que diga inicializo el objeto no sé qué y que te autocomplete todo. Es que vas a ahorrarte un minuto de escribir código. Y un minuto de escribir código de un programador cada 2 minutos, al final es mucho tiempo. Hola amigas y amigos del mundo de la inteligencia artificial, una semanita más, episodio 69, esta semana con Iván como invitado especial. ¿Cómo estáis, Álvaro, Víctor, Iván? Pues muy bien, yo por lo menos estoy completo porque Víctor está con la mitad de la cara en una pantalla y la otra mitad en la otra, así que al menos estoy centrado. Otra cosa será cómo salga el podcast, pero un poco más centrado que Víctor sí que estoy. Yo descentrado y sosteniendo el portátil sobre mis piernas y por eso moviendo tanto. Que esto es, para YouTube funciona muy bien, lo de mover así la cámara para marear a la audiencia. Para eso está todo el mundo así despierto. Pues yo bien aquí, un placer estar aquí, la verdad. Gracias por invitarme. Lo primero que voy a decir es que estoy escuchando la entrevista de Pavel Durov, que le hizo el Tucker Carlson, eso. Es la entrevista más cutre, o sea, el presentador más mierda que he visto en toda mi vida. Lo digo obviamente porque, Iván, espero estar a la altura, yo y Víctor y Álvaro, porque te lo juro, esa entrevista, escuchárosla porque es como un mega americano en plan de... O sea, bueno, en fin, es que me voy a ir de madre, pero es que es en plan... Pues, ¿no te preocupaste nunca de montar Telegram en Estados Unidos? Y dices, sí, pero es que me robaron. ¿Pero no dijiste que eras un refugiado ruso? O sea, cosas así en plan que dices... En fin, esperamos a estar a la altura, Iván, con las preguntas. Yo no soy un refugiado ruso, así que... Y después de tu recomendación dan ganas de verse la entrevista, sí. Seguro que sacamos tiempo para... A ver, es Pavel Durov y solo por hacer ese filtrado de, vale, lo que ha hecho el tío no lo escucho, me centro en escuchar al otro tío, pero nada, ya está, perdón, es que lo tenía que decir porque es que me estaba corroyendo cada vez que oigo esa entrevista, que estoy ahí metiéndomela, pero muy duro del presentador. Bueno, ¿quién es Iván, Víctor? Bueno, pues Iván y yo nos conocemos desde 2022. Iván, cuando yo entré en Open Bootcamp, él estaba haciendo la parte del backend y bueno, pues fue la principal persona que estuvo desarrollando todo el campus de Open Bootcamp. Campus que llegó a soportar 300.000 usuarios y tal. Aún así, con muchos errores, que siempre lo hemos hablado, que cometimos muchos errores en ese momento. Pero a partir de ahí, Iván y yo, pues tuvimos una relación muy buena, tuvimos una relación muy guay de trabajo, trabajamos siempre muy bien juntos. Cuando Open Bootcamp se iba acercando a su fin, pues Iván buscó otro curro y yo volví a GuruWalk. Y en ese momento también Iván, por motivos personales, se fue a vivir a Madrid y quedamos un poco así en el aire de, ostras, molaría currar juntos, tal. GuruWalk siempre trabajamos en presencial para maximizar la comunicación, estar desarrollando cosas chulas, codo con codo, tal. Y entonces, en el momento que Iván me dijo, voy a volver a Valencia, creo que a los 15 minutos tenía una oferta sobre la mesa y fue un poco en plan, si vienes no hay duda que estás dentro del equipo y tal. Entonces, Iván se unió al equipo de GuruSup hace 2 meses, creo, o 3, y está ahora junto con Tony desarrollando toda la parte del core de GuruSup y haciendo cosas muy guapas. Y yo en estos 2 meses he visto cambiar enormemente el proyecto y gran parte gracias a Iván. Y encima a un ritmo que yo se lo digo mucho, me sorprende de que es una persona que se ha incorporado al equipo hace 2 meses y desde la semana 1 tenía el control total sobre GuruSup, más de lo que tenía yo después de un año metiendo mano por ahí. O sea que súper contento, es un tío súper profesional y tal. Y aquí lo hemos traído un poco para hablar de ella, porque además, que este es el motivo, Iván, desde que empezó un poco con la IA generativa, se volvió igual de loco que nosotros, igual se volvió loco hacia la programación y es la persona que más cosas me ha enseñado sobre IA generativa y programación y más consejos me ha dado sobre cómo hacerlo mejor. Y el otro día, cuando Arnau un poco dijo que estaba empezando a hacer cosas con React, que estaba empezando un poco a intentar aprender a programar y todo esto, surgió la posibilidad de hacer un capítulo enfocado a cómo aprender a programar con la IA o cómo la IA puede transformar tu día a día de programación, algo así. Y entonces, lo primero que me vino a la cabeza es, Iván es un maestro en esto, así que vamos a hacer una pequeña entrevista a ver qué sale de ahí.
Pues nada, no sé, Iván, si tú quieres complementar con un poco tu background y todo esto. Pues, a ver, sí que me gustaría recalcar background, como casi todos en este sector, supongo, principalmente autodidacta. Y movido por la curiosidad, supongo que en prácticamente todos los ámbitos de la tecnología, no solamente programación. Bueno, evidentemente también pues algo de videojuegos y demás. La inteligencia artificial es algo relativamente reciente en mi carrera. Realmente no me metí hasta que salió ChatGPT 3, que es cuando supongo que todo el mundo empezó a ver que eso estaba cogiendo bastante tracción y empecé a meterme ya de lleno. Y ahí fue ahí fue cuando empecé a experimentar. O sea, siempre he estado experimentando por mi cuenta tecnologías de todos los tipos, pero claro, la inteligencia artificial supone un cambio bastante gordo respecto a la forma de trabajar y respecto a, sobre todo, a la hora de planificar, de proyectar a futuro algún proyecto, te planteas cosas. Y bueno, si quieres, empezamos ya con las preguntas, ahora que más o menos sabemos quién eres y qué haces. Quizá la primera que podemos hacer para romper el hielo es una afirmación que hizo el CEO de NVIDIA, Jensen, que invitó a la gente, en cierto modo, a dejar de aprender a programar y asumió que esa disciplina la va a hacer la IA y animó a hacer otro tipo de prácticas. Tú estás justo en ese punto donde te ataca directamente, estás integrando la IA con la programación. ¿Hasta qué punto piensas que esta afirmación tiene sentido? ¿Crees que la IA va a acabar matando la programación o crees que todo lo contrario? ¿En qué tesitura te encuentras tú aquí? ¿Qué opinión tienes? Pues a largo plazo no lo sé, porque está avanzando. Además, estuve leyendo anoche justamente unas noticias estaban saliendo unos modelos mucho más avanzados que iban a tener además, el Strawberry de OpenAI, que llevamos un tiempo ya esperando, que nos han embaucado a Víctor y a mí alguna que otra vez que estábamos esperando que lo anunciasen ese día y luego resulta que no. Pero actualmente, en estos momentos, quizás en el futuro no, pero en estos momentos la inteligencia artificial es un dopaje, son esteroides absolutos para un programador. Yo creo que ahora mismo no es un sustituto de un programador, quizás en un futuro pueda llegar a serlo, pero no estoy del todo de acuerdo con la afirmación del CEO de NVIDIA, principalmente porque programar no solamente es picar código. De hecho, picar código es algo que personalmente, en mi caso, estoy intentando que desaparezca lo máximo posible, porque normalmente cuando tengo que estar mucho rato picando código en lugar de estar pensando, porque mi trabajo no es picar código, mi trabajo es pensar. Picar código es algo que tengo que hacer para que lo que he pensado llegue a ser una realidad, llegue a ser un producto. Y creo que el desarrollo de software o la computación o en general el trabajo de un ingeniero no es solamente programar. Entonces, aprender a programar te da otras habilidades que yo creo que sí que son necesarias y que la inteligencia artificial, por lo menos de momento, no va a suplir. Yo creo que donde está la gracia de la inteligencia artificial es quitarte ese trabajo mecánico, aunque ese trabajo mecánico implique razonamiento, implique cierto nivel intelectual, pero el aprender a programar, aprender a desarrollar, el tener un background de ingeniería, te da unas herramientas que luego te van a permitir aplicar lo que como seres humanos tenemos, que es, yo creo, lo más importante, que es la creatividad, el poder resolver problemas con esas herramientas, aunque luego la ejecución la mayor parte no la hagas tú. Si en algún momento la IA se vuelve lo suficientemente potente como para que todo el proceso se vaya automatizando, pues mejor. Pero actualmente hace falta un ser humano que vaya guiando, digamos, con sus conocimientos de qué piezas tiene que haber sobre el tablero, aunque luego se implementen de forma más o menos automática. Yo soy un creyente de esa afirmación que tú dices, Iván. O sea, yo no comparto para nada lo de Jensen y el motivo por el que yo
contra un poco, no sé si es contra consejo o contra corriente actual, y yo estoy empezando a pensar, a estudiar de programación, es básicamente porque yo creo que lo que sabemos, lo primero es que la IA, lo primero que sabemos es que te responde a todo. No hay nada lo que diga humildemente no sé de esto. O sea, ella va a responder, con lo cual, para responder, tú tienes que validar si sabes la respuesta o no la sabes. Con lo cual ya te ves obligado a que si tocas programación o lo típico que está haciendo la gente, ¿no? De venga, pues que me haga un código, claro, te hará el código, pero puede ser una ñapa si tú no sabes cómo hacerlo. Y yo lo que estoy viendo, que luego te hago una pregunta sobre cursos, que yo sinceramente para mí ha sido, o sea, si ChatGPT 3 fue una cosa, cursos para mí ha sido otra revelación. Entonces, realmente es que yo, cuando hacía los cursos de React, yo hacía estaba haciendo, en este caso era un fetch, y es que el cursor ya me completaba lo mismo que me hacía el tío en el vídeo. O sea, literalmente era una réplica, pero incluso el nombre de la variable, el nombre de la función, es que era todo igual. Entonces, al final, yo me doy cuenta de que necesito saber qué hacer, todo lo que tú estás diciendo, necesito validar que el código tenga sentido, porque al final hay cosas que tú las pones y dices, oye, ¿esto por qué me has puesto esto así? Yo creo que esa es la parte por la que yo estoy estudiando programación, ¿sabes? Pero yo estoy al 100% contigo. O sea, yo no, lo de Jensen, de que una máquina te lo haga, te lo hará, pero tú no podrás validarlo si no tienes ni pajolera idea de eso. Obviamente, lo que tú dices, creo que se va a la gente a hablar de programación como picar código cuando hay mucho más detrás de eso. Arquitectura, decisiones de lenguajes, es que hay un millón de otras cosas. Entonces, vamos, me alegro que lo hayas dicho y que conste, yo que no soy lo dice un no programador hoy por hoy, pero yo comparto 100% esa filosofía. Encima, yo creo que a día de hoy, que eso a lo mejor se corrige, pero a día de hoy la IA toma como muchas decisiones iniciales que luego tienen un gran impacto en el futuro del proyecto, porque decidir con qué framework empezar el desarrollo de tu proyecto por una conversación de 5 minutos con la IA o 10 minutos con la IA puede tener un impacto muy negativo a 2 años vista, y tú en ese momento ni te habías planteado eso. Y precisamente la experiencia, sobre todo el contexto, el día a día de un programador a día de hoy es mucho mejor que el conocimiento de una IA. No sé si en algún momento, hemos escuchado muchas veces LLMs que tienen acceso a información en tiempo real, no buscan en internet, sino que el modelo se reentrena continuamente y la fecha de corto es muy reciente, y a lo mejor si le podemos incorporar toda la data de la empresa te puede decir, oye, acabo de detectar que tu solución no es la más óptima porque está empezando a tener fallas. Por ejemplo, a nosotros nos está pasando un GuruSub que estamos empezando a tener mucho más volumen del que teníamos antes y se nos cae la API continuamente. Y entonces Iván precisamente estas últimas semanas ha tenido que rescalar el servicio, ha tenido que hacer unas pílulas porque estábamos consumiendo mucho más RAM de lo que estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando Python, que Python no está optimizado para velocidad, sino para velocidad de desarrollo y tal. Entonces, pues bueno, son decisiones que se toman al principio y que tienes que lidiar un poco con ellas y en algún momento hay que empezar a solucionarlo, ¿no? Aquí el ejemplo más claro, yo creo que a día de hoy no nos ayuda. Aquí el ejemplo más claro es que, por ejemplo, todo el código que se está entregando de IA, o sea, que te dan la opción de trabajar con Python o con JavaScript. Entonces ya esa decisión, que es importante, tiene muchas más consecuencias de los que nos pensamos y al final te la ponen por igual, pero ahí la conversación va a ser pues la que sabemos que es, que no se moja, que me parece bien que no se moje, te da A o B, pero la experiencia es un grado sobre todo esto. Entonces yo comparto esa forma de verlo. A ver, igual esto es entrar demasiado en materia, pero respecto a lo de que la IA no tome decisiones iniciales, yo creo que la clave donde está realmente la potencia, o por lo menos a día de hoy, quiero decir, quizás el mes que viene, octubre, sacan otro sistema distinto de razonamiento y cambia completamente el paradigma, si es la IA, la velocidad a la que está avanzando. Pero yo creo que a día de hoy la gracia está en que un humano formado, profesional, que tenga las cosas claras, tome las decisiones en función de lo que quiere que sea el proyecto, digamos, siente las bases para que luego la IA genera... Al final, los LLMs actuales lo que son es una máquina de completar texto. Tú le pasas un texto y te genera los tokens que van a ir después con más probabilidad. Lo que pasa es que es en forma de conversación, en forma de chat, pero no deja de ser un completar. Entonces, para poder exprimir al máximo esa potencia, si la inteligencia artificial, si los LLMs van a generar texto en base a patrones que están viendo en el prompt que le estás pasando, en la base de código que ya estás generando, la gracia es empezar tú como humano
el camino por el que quieres que vaya y luego dejar que vaya siguiendo, porque si tú haces Yo tengo un proyecto en el que programé una entidad, programé un tipo de datos y los otros 15 me los hizo automáticamente la IA con mi forma de escribir código, con mis librerías, básicamente con lo que yo ya había pensado que iba a ser óptimo para el proyecto, y me quité todo ese trabajo de tener que rehacer 15 veces algo muy parecido pero con sutiles diferencias, porque ya estaba claro, ya estaba decidido. Esto en programación se lleva haciendo mucho tiempo. Las librerías, los frameworks, al final son shortcuts para no tener que estar haciendo lo mismo 40 veces. Y la IA es como una forma mucho más flexible de poder reutilizar ese código, pero generando uno nuevo. A mí, por ejemplo, parece tontería, pero, y sé que ni se le parece a escala de lo que hacéis vosotros, pero yo me pasó que en un proyecto que monté en React quería poner un país y la bandera lo cogí de una librería, claro, y eran 196 países con su código específico de cada país. Pues oye, móntamelo de tal manera, lo cogí. O sea, al final fue un trabajo que era picar piedra antes, lo horroroso, digo que es algo muy tonto, pero que te lo monten 2 botones mientras hacen otras cosas. Oye, y no me gusta cómo lo has puesto, cámbiamelo así. Oye, cámbiame el clase. O sea, eso sinceramente quita mucho tiempo. Entonces yo estoy en el punto en el que me quita tiempo, pero no deja de ser lo que tú dices, que yo ya sabía lo que quería. Quiero meter una cuña, perdón, que es que sé que está fuera de la escaleta, pero ¿qué diferencia le veis en lanzar o sea, hacer la parte de consultas de IA con Python o hacerlo con JavaScript? ¿Hay alguna diferencia? ¿A nivel de luego resultados, rendimiento, o a nivel de tiempos, procesos, en lo que tardas en preparar la pipeline o digamos, el programita que te va a lanzar los prompts? Todo. Pues, ¿De qué puedo pregunto? Pues muy fácil. A nivel de resultados va a ser exactamente lo mismo. Da igual si lo haces con Python, con JavaScript, si te creas tú una librería en Rust o en Fortran o en lo que sea, que haga llamadas directamente a la API por HTTP o por gRPC o por lo que te dé la gana. Al final lo que estás haciendo es mandar datos al motor de inferencia del modelo, el LLM, o tanto si lo tienes en local como si estás utilizando una API, y al final el resultado va a estar solamente condicionado a los datos. Lo que sí que va a cambiar es la velocidad con la que tú desarrollas ese programita, ese prompt, porque hacer un ejecutable un script que te genere, monte un prompt que tenga parámetros que tú puedas modificar, que lo saque de un archivo o lo que sea, en Python es infinitamente más rápido que hacerlo, por ejemplo, en Rust. En Rust tienes que hacer un setup de proyecto enorme para luego quizás hacer un prompt que va a ser una chorrada. Entonces, lo único que te da ahí es agilidad para desarrollarlo. Porque además está hecho sobre todo en Python, en JavaScript. Por ejemplo, yo que llevo programando sobre todo JavaScript mucho tiempo, quizás yo programaría más rápido un prompt en JavaScript que en Python. Pero la única ventaja que te da es eso. Y se suele usar ese lenguaje principalmente porque los ingenieros de datos, los ingenieros de Machine Learning, típicamente para preparar los datasets, en lugar de o sea, lo importante es el dato y el modelo que al final estás utilizando. Toda la programación te da igual si el rendimiento de ese script es 10 veces más, porque al final lo que vas a hacer, lo importante es la inferencia del modelo. Entendido, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Has dicho una cosa muy, muy interesante que yo creo que todo el mundo se va a sentir identificado con eso. Es que, por ejemplo, ya no solo cuando estás programando, sino cuando estás escribiendo un email, muchas veces estás escribiendo y estás diciendo, ¿por qué? Joder, es que quiero de alguna forma transmitir más rápido lo que yo tengo en la cabeza al ordenador que tener que estar ahí escribiendo. Y yo muchas veces me siento como frustrado de decir, quiero terminar este mail ya porque es que ya tengo claro lo que quiero decir. Simplemente estoy pasando un periodo de transición obligatorio en el que yo me estoy comunicando con este ordenador para que este ordenador gestione la información y la pueda mandar, ¿no? Entonces yo creo que aquí el cómo la IA nos ayuda en el día a día es eso, ¿no? Es reducir esa cantidad de tiempo que es pura transición, pura comunicación con la IA y nos hace comunicarnos mucho más fácil con los ordenadores. Entonces yo ahí quería preguntarte, Iván, que al final, ¿cómo planteas tú, que has dicho también una cosa muy interesante, que tu trabajo no es codificar, no es escribir código, tu trabajo es pensar? ¿Cómo es un día a día tuyo en el desarrollo de features o del desarrollo, en este caso, de Gurusub?
Pues justo por lo que decías de autocompletar y demás, hay varias ayudas que te puede dar la IA cuando estás programando. Una de ellas es el autocompletarte la línea que estás escribiendo en base al contexto que tienes arriba. Si estás, lo que decías, Arnau, estoy escribiendo la banderita y el país en un JSON, por ejemplo, y evidentemente, con el casi 99% de probabilidad, lo siguiente que quiero escribir es el resto de países. La cantidad de veces a lo largo del día que te pasa eso, que estás escribiendo algo y es obvio cómo va a terminar, porque ya se ha hecho 1.000.000 de veces, porque el 20% del código de todo el mundo se usa en el 80% de las situaciones. Al final todo es, o casi todo es lo mismo. Entonces, en el día a día, lo que más utilizo seguramente sea el autocompletar. De hecho, probadlo si estáis acostumbrados a usar el autocompletar de Copilot o de Cursor o lo que sea, quitad el internet y veréis cómo enseguida estáis así esperando a que darle a tabular para que os autocomplete el este. Es una de las cosas que más aceleran porque al final en un milisegundo tú piensas quiero escribir esto, quiero hacer esta línea, quiero ejecutar esta instrucción. Tú empiezas a escribirla y si tienes que tardar 3 segundos en escribirla estás perdiendo tiempo para seguir desarrollando la siguiente parte. Que tú al final estás viendo las piezas, lo que quieres que haga, las instrucciones, el algoritmo. ¿Para qué quiero perder el tiempo de escribir una línea así de larga, 3 segundos, que si pongo las comillas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, cuando puedes darle a tabular y automáticamente, ya te digo, en el 80% de las situaciones el autocompletado va a estar bien, porque va a ser algo que ya has hecho previamente o que ya ha hecho alguien previamente y no tiene sentido estar perdiendo tiempo en eso. Eso por un lado. Y por otro lado, también está el refactorizar el código, implementar cosas que ya se han implementado antes. Si yo quiero ordenar una lista, ¿para qué me voy a aplicar un algoritmo de ordenación? O cojo una librería que es lo clásico, o si es una ordenación o algún tipo de algoritmo que está muy trillado, pero que tiene alguna particularidad para los datos que estás utilizando. Lo que más sentido le veo a día de hoy es Command-I, oye, Copilot o oye, Cursor, haz que esto haga esto otro, porque tú ya entiendes lo que hace. En todo caso, tendrías que explicárselo a la IA. Si es que no ya de primeras lo entiendes solo con el nombre de la función. Que eso también es una cosa que me parece interesante. Las IAs generativas asistiendo en código también fomentan un poco que los nombres de las variables, los nombres de las funciones sean correctos. Si tú te inventas un nombre que no tiene nada que ver y la IA te autocompleta una cosa que no tiene nada que ver, es que el nombre está mal. Porque una vez un compañero de Cabify dijo que programar era... un compañero de Cabify, yo no trabajé en Cabify, mi compañero sí. Y su máxima era que programar consistía en hacer que el más tonto del equipo lo entendiese. Una forma un poco así bruta de decirlo, pero al final, si un modelo de lenguaje que se supone que está más limitado en cuanto a capacidad de razonamiento que un ser humano con muchos años de experiencia en programación no es capaz de entender lo que estás intentando escribir, quizás tienes que reescribirlo. Ya te está dando pistas de qué no deberías hacer. Y también te obliga un poco a poner comentarios en el código. Si tú coges y vas poniendo comentarios, te va autocompletando lo que quieres hacer. Porque en vez de inicializar tú un objeto muy grande, escribe un comentario que diga inicializo el objeto no sé qué y que te autocomplete todo. Es que vas a ahorrarte 1 minuto de escribir código. Y 1 minuto de escribir código de un programador cada 2 minutos, al final es mucho tiempo. Mucho tiempo, muchos recursos de un ser humano que podría estar haciendo otra cosa que aportase muchísimo más valor. ¿También consideras que una persona que está aprendiendo a programar debería de usar el autocompletado en una fase inicial? Sí. Yo, de hecho, hay lenguajes de programación que he aprendido, o sea, que está empezando a programar. Todo tiene sus estadios. Esto es como cuando en la universidad nos obligaban a hacer los exámenes a papel y no podíamos ni siquiera usar el autocompletar típico de escribo una variable y la vuelvo a referenciar abajo y ya me dice, oye, esta variable existe aquí arriba, ¿quieres darle a Enter y así no escribes un pedazo de código así? Yo creo que al final, si tu nivel es muy, muy bajo,
casi seguro que la inteligencia artificial va a tener un nivel de programación más alto que el tuyo y por lo tanto puedes aprender. Igual tú ibas a hacer algo de una forma y la IA te dice, oye, no, que esto se hace así. Y alguien medianamente curioso diría, ¿por qué? ¿Por qué se hace así? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Y en ese momento le puedes preguntar a la IA. Y vas aprendiendo, que yo creo que es una de las mejores formas de aprender, conforme vas encontrándote el problema y necesitas resolver y necesitas entender por qué quieres resolver ese problema, pues ya tiene un sentido, ya tiene un trasfondo. Es cuando le preguntas a la inteligencia artificial, ¿por qué has hecho esto? Yo creo que es una buena forma de aprender. Quizás a no todo el mundo le sirva, pero yo creo que, de hecho, conozco gente que ha aprendido. Yo personalmente he aprendido lenguajes a base de ir a implementar cosas en código y en lugar de implementarlo yo, ir poniendo comentarios que me lo implemente la IA y luego ir preguntándole las cosas que no entendía porque estaban diseñadas así en ese lenguaje. Me gustaría profundizar un poco la pregunta de Víctor, que quizá no ha quedado muy explicada, y unir con la pregunta que quería hacer yo. O sea, la idea, creo que la pregunta de Víctor era, a ver si nos puedes desglosar un poco tu día a día dentro de tu trabajo de programador. O sea, cómo haces cuando llegas, empiezas a ponerte con el código, haces un planteamiento estratégico, haces lo que sea. Y me gustaría también hacer una comparativa de cómo era tu día antes de la IA y cómo es tu día ahora que tienes la IA. ¿Vale? O sea, saber un poco en el punto en el que estás y cómo ha cambiado la inteligencia artificial tu forma de trabajar en el día a día. Vale. Mi día a día actual depende del estadio en el que esté el proyecto. Actualmente se basa en añadir características nuevas. Supongo que cualquier proyecto que no acaba de empezar, buscas alguna de la lista de cosas que quieres implementar o de las cosas que quieres solucionar. Sabiendo ya cómo está montado el proyecto, vas directamente a la zona del código donde está esa funcionalidad que tienes que implementar o donde está ese bug y primero analizas cuál es el problema y luego planificas un poco qué partes vas a tener que tocar para llevar a cabo ese arreglo o esa característica nueva que quieres implementar. Os puedo poner un ejemplo muy fácil, sin ir más lejos. El otro día había que añadir un sistema para descargar las imágenes de las fotos de perfil de los contactos de Gmail y me metí en la parte del código donde se controlaban las cosas de Gmail y le pregunté directamente a Claude, oye, ¿cómo hago para hacer esto? Y Claude me generó una función con su adaptada al código que ya tenía hecho en el controlador para hacer esa operación sin tener que irme a la documentación, leérmela ni nada por el estilo. Que eso es algo que en pasado pues te tienes que ir a leer la documentación. La documentación normalmente, sobre todo la de Google, está pues más o menos... Se puede leer, pero buena suerte. Tienes que entender cómo funciona y luego tienes que implementarlo cuando en realidad lo único que querías era saber el nombre de la función y qué parámetros le tenías que pasar para poder interactuar con Google, si tenías que autenticarte, si tenías que hacer lo que sea. Para mí la inteligencia artificial... bueno, y luego tirarte pues el rato que sea picando las teclas, mirando la documentación, picando las teclas. Eso es algo que a día de hoy ya no hago porque no aporta valor. Si yo puedo implementar en un minuto literalmente esa característica, antes tardaba pues igual 20 o si la documentación estaba muy mal, más, 1 hora buscando en Stack Overflow, estaban los comentarios desactualizados, la librería ya no funciona igual. A día de hoy casi todas las librerías estables están en la base de conocimiento, están en el corpus de los LLMs. Entonces, me parece una mejora sustancial respecto a la forma de trabajar. Yo antes me pasaba la mayoría de mi tiempo, iba a decir un porcentaje, pero me iba a tirar un triple, pero pasaba una gran cantidad de tiempo programando, lo cual hacía que perdieses el foco de lo que estaba haciendo. Si yo estoy pensando en la estructura de cómo quiero organizar un algoritmo y luego me tiro 2 minutos escribiendo un bucle o haciendo no sé qué historia, cuando vuelvo al hilo de razonamiento de por qué estaba haciendo eso, he perdido ya contexto. Se me ha borrado la caché. Entonces, yo creo que es una mejora sustancial a la hora de trabajar para mantener el foco, para no perder tiempo y para ser cientos de veces más productivo que antes, claramente.
Me ha gustado mucho esa frase de se me ha borrado la caché, me he sentido muy identificado. Yo trabajé de programador varios años y sí que es verdad que cuando estás, que creo que pasa en general con cualquier trabajo, cuando estás con el cuchillo entre los dientes metido en el barro, estás en el día a día, pierdes mucha visión estratégica, que creo que eso Arnau tiene mucha habilidad para eso, que es, oye, estamos en el merder, te sales, te pones a pensar y ese momento para pensar parece una tontería, pero es lo que marca la estrategia realmente de la toma de decisiones que vas a hacer. Y creo que en programación pasa mucho eso, que te pones a picar código, te tiras muchísimo tiempo, o pasaba, ahora pasa menos seguramente, te pones a picar durante mucho tiempo y pierdes el punto de hacia dónde quieres llevar todo eso y esa decisión, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ese enfoque que has hecho, muy acertado. A mí me gustaría comentar, Iván, que has dicho una cosa importante. Has hablado de Claude y luego has hablado ya no miro la documentación. ¿Cómo gestionas todo el tema de las actualizaciones de documentación de los LLMs? Me refiero, por ejemplo, a que Claude, por ejemplo, Sonnet 3.5 Sonnet, su corte de conocimientos de octubre de 2023, y ahora, por ejemplo, ya ha salido React 19, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Porque yo entiendo que te puede funcionar, ¿no? Es decir, probablemente no, eso del 18 no te va a reventar. La opción que te vas a recibir va a ser la opción de función del 18, pero sin embargo tú sabes que hay cosas del 19. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Pues mira, eso nos ha pasado en bastantes situaciones. Una de ellas fue con Nux 3, que no estaba en el corpus de los LLMs cuando estábamos intentando hacer preguntas para un proyecto de Nux 3. Y esa situación yo creo que cada día está menos, es menos un problema. En su momento yo llegué a tener en Windows tienes digámoslo, el portapapeles tienes un historial. Entonces, yo tenía un montón de documentos de la documentación copiados y pegados, o sea, copiados en esto para ir pasándole documentación en el momento, porque me era más rápido copiar y pegarle y pasarle todo y decirle, vale, ¿cómo se hace esto? Tengo un ejemplo bastante interesante, que hay una especie de base de datos que tiene una API contra la que puedes despegar la base de datos y pegar directamente contra ella, te genera los endpoints y demás, que está bastante interesante, todavía no está en producción y es muy prometedora, pero no hay absolutamente nada de conocimiento en los LLMs sobre esa base de datos. Y me parece una opción muy interesante para empezar a hacer un proyecto muy rápido. Entonces, lo que hice yo en su momento y ahora digo porque ahora ya no, fue generar un agente que consultaba esa documentación según el tipo de operación que quería hacer en base de datos, cogía la página de documentación que tenía que ver con esa operación, se lo cargaba todo en el prompt y generaba las respuestas en base a eso. Eso era el método antiguo, porque desde que estoy usando Cursor, pones @web o le pegas directamente la URL de la documentación y automáticamente ya tiene eso en el contexto para hacerle preguntas sobre una tecnología que si no le pasas contexto, no sabe cómo. Además, se llama SQL también, entonces cuando le dices SQL, se va al SQL tradicional y este no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, en concreto para esta tecnología, Cursor me ha generado además códigos que funcionaban le pedía que me generase un script que me genere una base de datos con permisos, con no sé qué, con información de prueba. Funciona la primera pasándole el enlace de la documentación. En el tema de frameworks más complejos, quizás haya situaciones en las que sea interesante scrapear toda la documentación o generar un agente con vectorizar todos los documentos y que a la hora de hacerle preguntas pues se haga un RAG clásico y se saque esa información. O incluso un RAG basado en grafos si la documentación lo permite. Lo que pasa es que eso es un pelín más complicado. Yo la opción más rápida, según el tipo de problema que se tenga en ese momento, suele ser coger documentación moderna y en vez de leerla, pasársela al LLM y que se la lea por ti. Solo por matizarlo, que es
Cursor es la polla, ya lo he dicho. Segunda cosa, es que lo estaba probando ahora mismo respecto al tema de lo que estás diciendo de @web. Eso se refiere no al texto, sino al chat, ¿no? Exacto, Es decir, el chat @web, le metes la URL, que yo le he preguntado, oye, ¿cómo se crea un proyecto de Next? Y la respuesta que me ha dado es, oye, se crea así, 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 según la documentación. Entiendo que eso lo tiene en el corpus. O sea, no, me voy a ir medio timado, pero por lo menos entiendo que hace la referencia y me lo dice de, oye, lo he cogido aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Entonces, bueno, que suelo matizar eso, porque no es en el código, sino que es en el chat. Exacto, no es en el código, es en el chat. Yo he hecho la prueba esta mañana, le he pasado la documentación y le he dicho, genérame una base de datos para un campus virtual, que tampoco le he dado muchos datos, y me ha generado una base de datos estructurada, con sus permisos, con sus datos, con su todo, con algo que sé que si no le paso, porque le he hecho la prueba antes, si no le paso esa documentación no lo habría generado bien, y aquí lo ha generado bien y en la primera, lo cual es para empezar ciertas cosas de cero y luego ir también, que eso también es un enfoque. Le dices al LLM, oye, genérame esto, y luego tú ya vas tocando cosas, pero ahí te arriesgas a que te genere algo que no se acerque del todo a lo que tú quieres. Pero bueno, opciones para eso, sino también si tienes tú una base de código de quizás otro proyecto en el que sí que se haya usado algún proyecto de ejemplo, se pueden generar embeddings de esa. De hecho, Cursor creo que eso lo soporta. Se generan embeddings de ese proyecto y luego puedes hacer consultas sobre ese proyecto para decirle, oye, esto está en, yo qué sé, React 19 y el corpus del actual no lo tiene, pero en base a los embeddings que se ha generado de un proyecto que sí que lo tiene, pues te puede sacar, además, incluso ejemplos de código, que yo creo que es muchas veces más útil que una función con un comentario. Yo creo que es mucho más útil para que un LLM te genere buen código que una explicación. ¿Cómo harías el embedding en Cursor? Pues en Cursor no he probado con otros proyectos para importártelo hacia tus proyectos, pero en teoría se genera automáticamente los embeddings de tu código. Por eso la importancia de poner comentarios y de explicar, de poner buenos nombres a las funciones, porque los embeddings no dejan de ser una búsqueda semántica. Si el código muchas veces puede ser un montón de símbolos súper críptico que si no tiene alguna descripción, si no tiene algunos comentarios, si no está enfocado a que lo entienda un humano, un modelo de embeddings tampoco lo va a entender. Y que esto también es súper importante, súper potente para, yo qué sé, proyectos más grandes con una barbaridad de código o un montón de servicios que tiene. Te entra una persona de nuevas, eso de que, o sea, yo he entrado en empresas en las que me han dicho, no esperamos que seas productivo de aquí a 6 meses, porque hasta que te aprendas cómo funciona todo, va a ser imposible. Hoy en día, con Cursor específicamente, bueno, con otras técnicas también, pero con Cursor específicamente, que coincido con Cursor de la polla, tú le puedes hacer una pregunta de una base de código gigantesca y en ese momento saber, oye, que me han dicho que tengo que tocar no sé qué en no sé qué sitio, quiero modificar la función donde se añaden los permisos de la cuenta de Gmail. Y te dice, está aquí. Porque te busca todo el código, te lo mete en embeddings y luego te hace una búsqueda que incluso tiene hasta un re-ranker, que es como una especie de embeddings, pero más preciso, también más lento. Pero se acabó eso de tener que estar leyéndote toda la base de código, que hay proyectos muy gordos que te van a llevar semanas saber cómo está todo montado. E incluso código desactualizado que no se ha quitado de ahí, que el LM puede detectar que eso no se está usando. Yo hice una pregunta ayer, oye, ¿hay alguna referencia a esta cosa dentro de mi código? Porque no me acuerdo si le he quitado y no sé si puse exactamente este nombre y el buscador de comparar strings no me sirve en este caso. Y me dijo, no hay ninguna referencia, porque había hecho embeddings de absolutamente todo el proyecto y efectivamente yo ya había retirado ese código. Muy chulo. Aquí, por ejemplo, estás todo el rato hablando de eso, programar con la IA y demás, y yo estaba pensando una cosa que yo he vivido en mis carnes, tanto en Gurusub como, por ejemplo, en el curso de doméstica de Midjourney, de el freno de la gente que tiene a utilizar la IA y los estigmas que tiene. Yo, por ejemplo, seguro que alguien verá este podcast en YouTube y dirá, que este chaval utiliza la IA para autocompletar su código, entonces no es buen programador. Yo desde aquí digo que Iván es un programador excelente y que lo demuestren. Entonces, lo que quiero decir es,
¿cómo luchas o te has encontrado mucho estigma a tu alrededor en gente que no considere que la IA sea interesante para, en este caso, programar? Y si lo has hecho, que conozco la respuesta porque lo hablamos frecuentemente, ¿cómo intentas transmitirle a esas personas que seguramente lo que tienen es como ese estigma o prejuicios antes de utilizarla? ¿Cómo intentas transmitirle que de verdad es una ayuda y que eso no te va a hacer peor programador? Pues es una pregunta muy interesante porque me he encontrado muchos programadores que están un poco reacios a aprovechar la potencia de la IA. Porque principalmente lo que me he encontrado es que hacen una consulta, hacen una prueba y el código que les genera no es perfecto. O ellos esperaban otra cosa distinta, que es normal. Pero es que si ahora tú vas a otro programador que no eres tú y le pides lo mismo, lo más probable es que no termine de ser exactamente lo que tú pensabas. Y eso no quiere decir que sea peor programador, quiere decir que lo hace de forma distinta. En el caso de la IA, sí que puede ser que te haya generado una respuesta incompleta, una respuesta imperfecta, porque también las veces que yo he visto ese rechazo es porque no se le ha dado a la IA el suficiente contexto, porque a la IA hay que llevarla muchas veces dentro de unos... O sea, tienes que especificarle lo que quieres que haga y no siempre te va a poder ayudar o no siempre te lo va a poder generar automáticamente. Que yo creo que eso es el punto principal que tiene que entender, quiero decir, si alguien no quiere utilizar la IA para potenciar su trabajo, al final es un problema para esa persona porque va a ser menos productiva. Quizás la IA en algunas situaciones te genere peor código, pero te ayuda a sacar ese código lo has generado en 30 segundos. No hay programador sobre la faz de la Tierra que te genere tan rápido código, sobre todo si son cosas que se repiten mucho a lo largo del día a día. Si vas a hacer un endpoint y tienes 15 endpoints creados en tu proyecto, ¿para qué te vas a picar otro tú a mano? Si es que te lo puede generar la IA, ¿vale? Que quizás no sea la perfección, no te haya hecho lo más eficiente, lo más bonito, muy bien, pero es que te ha quitado igual 20 minutos de trabajo y 20 minutos de tu trabajo valen tienen un montón de valor. Yo lo que le diría a la gente, incluso a los compañeros con los que he trabajado, es que aprovechen la IA para lo que sirve en el momento que la están usando. O sea, a día de hoy te sirve para quitarte el trabajo manual quiero decir repetitivo, cosas a las que no pueda llegar la IA ya que entre el programador, pero si te puede quitar ese trabajo de en medio, aunque el código no sea perfecto, si va a cumplir su función y no te va a suponer, si lo analizas fríamente, no te va a suponer una piedra muy gorda en tu proyecto, que hagan pruebas y que lo intenten integrar poco a poco en su día a día. Al final también hay muchas veces cuestión de costumbre. Yo me acuerdo que cuando estaba pensando el otro día, cuando pusieron lo de pagar con el móvil, se me hacía incómodo sacar el móvil porque estaba muy acostumbrado a sacar la tarjeta, sacarla de la cartera, pagar, pero es mucho más rápido hacer con el móvil así, ¡pum! Y me costó acostumbrarme hasta que, pues ahora ya salgo sin la cartera a la calle. Pues con la IA es lo mismo. Es difícil, sobre todo si llevas 30 años programando, que te digan que ahora tu forma de trabajar no va a ser ese impulso automático que tenías de pienso y me pongo a programar, sino que es pienso y se autocompleta y sigo pensando y sigo autocompletando y es mucho más ágil, mucho más rápido. Y entiendo que incluso les pueda generar una sensación de algo no está bien, esto se ha hecho solo, falta algo. El proceso siempre había sido de una determinada forma y ahora hay algo que no está y que genera una sensación de que está incompleto. Pero al final me parece que va en detrimento suyo porque es una herramienta muy potente y al final lo que te hace es ahorrarte tiempo. En ese punto, con los programadores más old school o que llevan más tiempo y demás, ¿hasta qué punto crees que esa reticencia de la IA no es o sea, creo que hay una parte de me cambian la metodología de trabajo, pero creo que hay otra parte de, oye, que esto está haciendo mi trabajo y lo mismo me quedo sin trabajo? O sea, ¿hasta qué punto crees que hay un miedo a esa herramienta que pueden hacer su trabajo o realmente es la vagueza esa de cambiar toda la metodología o toda la forma de trabajar de todo el tiempo que llevas haciendo eso?
También lo hay, también hay miedo a ser sustituidos. Normalmente, con casi todos los que he tratado yo, ha sido más un rechazo, un desprecio hacia esto no es todo lo bueno que debería ser para que me ayude en mi trabajo. Yo lo hago mejor. De nuevo, en mi opinión, poner a la IA en el lugar que debería estar a la hora de programar, porque no es una bala de plata, no sirve para absolutamente todo. Y sí que he encontrado programadores que tienen miedo a ser sustituidos, pero los que he encontrado con más miedo a ser sustituidos no han sido tanto los programadores old school, que tienen más confianza en lo que saben hacer, sino los programadores más junior que están empezando y que se quedan así como diciendo, ¿y si el CEO de NVIDIA tiene razón? ¿Y si no debería empezar a programar? Porque igual de aquí a 2 años ya se programa todo automáticamente. También hay gente que le da miedo que la IA, bueno, en general que la IA sustituya su trabajo, no solamente en programación, pero sí, puede ser que también vaya por ahí. Y yo creo que creo que es un error, que deberían adaptarse a las posibilidades que te da la IA, más que tener miedo a que te vaya a sustituir. Aprovecha eso y haz que tu trabajo valga más. Yo creo que hay una cosa que has dicho tú, que yo hace mucho tiempo que la pienso, y además la digo siempre cuando la gente me monta reticencias con el tema de la IA, y es, ¿cómo te la haría alguien? O sea, ¿cómo te la haría alguien? Ay, si tú le delegaras, con ese mismo prompt que tú le has dado, ¿qué te haría? Junior, senior, me da igual. Pero eso es lo que te ha costado 0 o una consulta de mierda. O sea, porque claro, al final es que es muy cachondo, es lo que tú dices, Iván. O sea, yo le hago una función, genérame esta función para hacer una consulta, API REST de no sé qué. Mira, es que esta no es la llamada que yo haría, es que este no es el endpoint. La coño, y si le preguntas a un junior o a un senior, con ese prompt de mierda, te va a hacer lo mismo, te va a hacer la que le salga de las pelotas en cuanto a, la voy a llamar así la función, la voy a hacer así y la voy a comentar en español, porque yo todo mi código lo comento en español. Dice, no, es que nosotros comentamos siempre en inglés. Entonces, claro, esa forma, yo creo, de verla. Y esa pregunta del tipo de, oye, pásaselo a otro con la misma información y a ver qué te genera. Entonces, claro, yo creo que cuando lo comparas así, para mí esto a la gente le es como un poco apertura de ojos. Es decir, hostia, claro, es que lo que estoy haciendo es pasar una porquería a algo que responde otra cosa. Evidentemente no vale para todo y yo creo que eso es importante lo que has dicho tú. Pero yo creo que esa reflexión es importante que la gente la tenga presente y es, oye, imagínate que es un ente vivo. Le has pasado eso. No es lo que tú quisieras, pero es válido. Y si tuvieras a un becario, por ejemplo, contratado, ¿te haría algo así? ¿Es mejor que lo que te haría un becario o no? Porque claro, cuando haces esa reflexión, nosotros lo vemos con vuela. Yo creo que el copywriting no ha muerto. O sea, cuando tú lees a alguien, cuando tú ves a alguien que sabe escribir, saber escribir es un arte. Y el que escribe bien, escribe de pelotas, ¿sabes? Ahora, para mucho tipo de texto, lo que hace vuela es 1000 veces mejor. O sea, es un contenido bien depurado, bien investigado, bien hecho. ¿Es un trabajo de copywriter? No. El copywriter es buenísimo, pero es que, claro, si yo le mando un prompt de mierda a uno y a otro, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que esa reflexión de pásaselo a otro con ese mismo prompt, con esa misma estructura, con esa misma info y a ver qué hace, es justo, porque comparamos a un senior o a un desarrollador que conoce todo el código o a uno mismo, ¿no? que sabe programar a su manera, con su forma de hacer, frente a un prompt de una línea de genérame una función para tal cosa. Entonces yo creo que eso es injusto para la IA y yo creo que si la gente hiciera ese homólogo a la hora de comparar, creo que más de uno se le vendrían abajo bastantes castillos, porque la realidad es que, os digo, yo viendo un curso y que me pareció curioso, viendo un curso de programar y yo autocompletando con Cursor, es que, joder, ¿sabes lo que decía? Yo veía que podía estar comiendo palomitas y dándole solo al tab, ¿sabes? O sea, empezar a inicializar la función tab, función tab, o sea, y no tendría que picar yo todas esas funciones que iba poniendo el hombre. Entonces, comparto al 100%. Yo quería preguntarte, o sea, obviamente la pregunta era, ¿qué te parece? O sea, ¿usas Cursor? Pero obviamente ya sé que sí, entonces ya entro al meollo, que para quien no lo conozca, Cursor es una aplicación como Visual Code Studio de Windows, que yo creo que lo mejor es que es una réplica, y eso para mí es como... Porque yo no sé, entonces claro, es lo típico, cuando es lo típico de como los americanos que hacen lo típico, voy a empezar al pádel, pues me compro las mejores zapatillas de pádel y la mejor raqueta, pues yo claro decía, hostia, no quiero usar Cursor porque no sé programar, no me voy a meter en lo típico de meterme con herramientas, pero de verdad que el cambio
para alguien que no sabía, es literalmente cero, es decir, es descargarte uno y ya lo integras todo y funcionas todo igual. Entonces, yo te quería preguntar, ¿usas el Free? ¿Usas el Pro? ¿Qué modelos usas? ¿Extensiones que recomendarías? Algo que tú digas, este hack será viral. O sea, ¿qué recomiendas tú sobre Cursor? Pues mira, Cursor, hace no excesivamente que lo estoy usando. Llevo usando un montón de tiempo Visual Studio Code y Cursor es un fork de Visual Studio Code. Es exactamente una copia. Entonces, cuando lo instalé, se me importó absolutamente todo. Mis librerías, mis iconos, mis configuraciones, lo tengo todo exactamente igual. Toda la experiencia de desarrollo es exactamente la misma que en Visual Studio Code, lo cual es... si estás acostumbrado a trabajar 10 años con la misma cosa, si luego te la cambian, pues al principio empiezas vas a un sitio, no está. Aquí no pasa. Y estoy actualmente, creo, con el plan free de Cursor. Ni siquiera he tenido la necesidad, no se me han acabado las consultas, porque casi todo lo hago con poner comentarios y que autocomplete. Y también porque tengo abierto normalmente, que esa es otra costumbre que quiero ir trasladando a Cursor, en vez de preguntarle a Claude o a GPT-4 directamente, que me gusta más Claude a la hora de programar, Claude 3.5. Cuestión de gustos, me gustan más las respuestas que genera y quizás otra persona esté en desacuerdo o para el proyecto que está haciendo los datos de entrenamiento de otro modelo hayan sido mejores que los de Claude, pero para lo que estoy haciendo yo, Claude normalmente me acierta casi todo a la primera. Y es una herramienta que yo creo que es la que usa casi todo el mundo al final de Visual Studio Code, pero con Copilot bien hecho. Copilot al final está muy bien, te autocompleta, te tienes un chat para preguntarle cosas, te permite refactorizar, pero las instrucciones que tiene Copilot es no te pases de hablar, que esto cuesta pasta. Sin embargo, Cursor es más... te mete mucho contexto. Todo lo que seleccionas va a formar parte del contexto en el que puedes referenciar archivos manualmente, puedes referenciar páginas web, puedes referenciar... puedes cargar en contexto muchas más cosas, que eso al final es lo más importante, porque si tú quieres que te genere un buen código, que te genere un buen... que sepa incluso los commits que has estado haciendo, en qué has estado trabajando. Si quieres que te genere la IA un buen código, que te haga un buen refactor, lo que tienes que hacer es darle mucho contexto, porque un programador, el contexto que tiene es la memoria a largo plazo que tiene un ser humano de haber estado trabajando con el proyecto. Tú le das a alguien un proyecto y no tiene ni idea de cómo está montado y no te sabe hacer un pijo. Cursor te permite navegar a través de tus archivos, de tu código que has hecho en el proyecto y con la capacidad que tengas el LLM en concreto, generarte el código. Yo hay un detalle de cosas que he visto y os digo lo que yo estoy usando. Me hace gracia porque me parezco desarrollador. No lo soy aún. Pero por ejemplo, yo lo que yo me estoy dando cuenta es que no solo permite referenciar código, también puede referenciar la terminal, por ejemplo, que creo que es una cosa que yo a veces tengo algún problemilla con alguna cosa y la puedes referenciar, que eso creo que está guay también. Y yo personalmente me está pasando un poco lo que tú dices. O sea, lo que estoy viendo con Claude 3.5 me gusta mucho, pero para cierto tipo de preguntas sigo usando la aplicación de ChatGPT y el 4O. Entonces yo, por ejemplo, para cosas que sean como no entiendo, no sé, ¿sabes? O sea, oye, ¿por qué aquí usamos .jsx en vez de .js? O, oye, pues quizá me gusta más la respuesta que me da ChatGPT, en este caso el 4O, y para lo que es programar y cosas como que lo importante es el código, ahí realmente el 3.5 Sonnet a mí me está yendo muy bien, la verdad, es lo que digo. Es con esos con los que yo me estoy encontrando los autocompletados, que son exactamente lo que yo quería, que están bien escritos. Entonces, hay una cosa que a mí me flipó de Cursor, que además lo comentaba con Iván, de esto que esta mentalidad tenemos que traspasarla a GuruSub, que es lo fácil que fue cambiar de Visual Studio Code a Cursor. Entonces, por ejemplo, para mí, yo ya sabía, a mí me habían dicho, no, pero si Cursor es muy fácil migrarlo. Y yo pensaba, bueno, fácil, sí, me imagino que será fácil. Tendrás que meterte, loguearte, poner tu cuenta de GitHub, configurar algunas cosas, coger tus archivos de configuración de VS Code y llevártelos a Cursor, tal. Pero la realidad es que, por ejemplo, Cursor lo que hace es que por detrás, cuando tú lo instalas, te localiza donde tienes instalado el Visual Studio Code, te copia todos los archivos de configuración y tú realmente cuando instalas Cursor lo tienes todo hecho. O sea, por ejemplo, pasar de Visual Studio a Cursor y seguir haciendo push a Git es súper fácil porque no tienes que hacer nada, te lo hace todo. O sea, ni siquiera tienes que loguearte en Git. Y es algo súper chulo. Que yo le decía a Iván, por ejemplo,
pues si nosotros estamos intentando convencer a empresas que utilizan sistemas tradicionales de ticketing y todo eso, nuestra integración tiene que ser tan fácil que ni siquiera ellos se den cuenta de que han tenido que migrar su configuración de un sitio a otro, porque eso es la clave de la adopción. Si tú tienes que hacer un esfuerzo grande de inversión en tiempo en volver a configurar un software que llevas años configurando, porque encima Visual Studio Code tú vas, pues ahora le meto esto, ahora le meto, y tu miedo a perder esa configuración es lo que te hace que tengas un stickiness enormes a ello. Entonces, creo que ellos lo han identificado muy bien. Cero fricción, aparte de todo el potencial que tienen. Cámbiate, pruébalo, que ni siquiera te vas a dar cuenta que estás en Cursor y no en Visual Studio Code. La única cosa la única pega que yo tengo es simplemente que el onboarding cuando empiezas, que tiene un welcome ahí de 5 pasos, está súper mal explicado. O sea, porque no lo puedes, o sea, dice, por ejemplo, llama a tu base de datos o algo así, y no puede, le das clic y no hace nada. O sea, yo al final terminé como cerrando ese texto porque es que, o sea, realmente es Command, en este caso yo de Mac, Command K, Command L. Es que Command L es chat, Command K es comentar, o sea, solo es eso. Y lo de web, por ejemplo, yo no había visto por ningún lado. Eso lo has dicho tú y me parece una idea de puta madre, ¿sabes? Pero que realmente yo creo la única pega, por ponerle una mínima, es eso. Es que ese onboarding luego lo terminas pillando, ¿eh? Pero si hubiera sido como un poco ahí, esas 3 cositas, yo las hubiera agradecido. Dicho lo cual, pienso que, yo os digo, para alguien que estaba reticente a usar una herramienta porque mi foco es sacar cosas, no montarme un stack de herramientas espectaculares cuando no sé programar, no era mi objetivo, pero es que el cambio ha sido tan fácil, es que es lo que has dicho tú, ha sido tan fácil que imaginaros a alguien que está aprendiendo a programar, la inundación de cosas que tiene en la cabeza, desde pues eso, oye, desplegar el Vercel que no sé qué, hostia, el cómo monto el terminal, trabajar con Bash, hostia, y luego cómo hago los push a GitHub, hostia, y luego, o sea, ya os acordáis de ese momento de vuestra vida, ¿no? Pues claro, eso, decir, hostia, ahora encima acostumbrarme a un nuevo sistema, a una nueva herramienta, pues que sinceramente no fue nada. O sea, fue tanto como que me estaba en un vídeo y vi un tuit que dije, si usáis Cursor y Claude, me lo agradeceréis toda vuestra vida. Ese fue el tweet. Y dije, venga, vale. Pues ok. Lo puse, lo instalé. Fueron literalmente 5 minutos de impasse y al siguiente estaba trabajando ya con Cursor. Me olvidé de Visual Code Studio y ya está. Ya pasó a la historia de Visual Code Studio. Por eso digo que yo... y en el free, que eso ya es que son como todo buenas noticias, ¿sabes? Con Cursor. Entonces, bueno, me alegro que en este caso yo, Iván, lo estoy usando igual que tú y que Víctor. Y ya os digo, para mí era importante sacarlo porque no sé si hay mucho bombo. O sea, yo veo bombo en Twitter, pero no sé si hay mucho bombo en la comunidad. Yo no estoy en ese mundillo aún, pero para mí ha sido realmente algo mágico. Yo he oído menciones por ahí, pero no he oído o sea, no me están vendiendo Cursor como me han vendido otras cosas, como si fuese el santo grial, y yo creo que Cursor es una herramienta que merece la pena, igual que V0, no sé si lo has probado. Lo he visto, pero probado. Pues pruébalo porque eso sí que es está muy interesante. O sea, para quien no lo sepa, V0 es una herramienta que te permite generar frontend, no aplicaciones enteras, te permite generar componentes en React con una librería, yo creo, muy bien adaptada a ese caso de uso concreto, que es... no me acuerdo del nombre, pero es una librería que te permite integrar los componentes dentro de tu código y modificarlos en todo momento. Entonces, yo he llegado a hacer proyectos en los que les pedía a Claude que me hiciese el backend, le pedía a V0 que me hiciese el frontend, además frontend bastante apañados, funcionales, quizás estéticamente no son los mejores, pero eso se puede corregir a posteriori justamente por la elección de la tecnología, que es Tailwind con ShadCN, que es la librería esta que no me salía el nombre. Y he generado proyectos prácticamente sin tocar una línea de código. Y luego he cogido el frontend generado por V0 y el backend generado por Claude, y ahora con Cursor sería incluso más fácil, y he dicho, vale, pues ahora me lo integras todo con las librerías de Tanstack, con Router y con Query, y he montado proyectos en 20 minutos. Proyectos funcionales, incluso visualmente atractivos, y con una capacidad de que luego eso lo coja un diseñador y un programador y lo tuneen hasta que sea un producto real preparado para producción, que jamás hubiese pensado hace
5 años o menos incluso, que eso iba a llegar a ser posible. Eso está siendo mi decisión y perdonad que es que yo creo que quizá nuestra audiencia quizás es mega hipertécnica y yo soy aquí el atontado del grupo, pero yo para mí ese es el movimiento que yo estoy llegando a hacer. O sea, el problema con V0, y es lo que me está pasando a mí, es que está muy bien, pero como no sepas ni pajolera de React, no te vale de nada. ¿Sabes? Entonces, claro, y al final todo el stack va hacia el mismo sitio, Tailwind, React, Next para el renderizado de servidor. O sea, que todo es lo mismo. Entonces, claro, yo al final es como, hostia, todo va ahí, todo va a facilitarse, pero yo sigo pensando que cuando yo tenga eso, o sea, que eso es tan rápido, no porque tú, o sea, no es que sea rápido porque tú sepas mucho, es muy rápido porque la IA es muy rápida, pero tú cuando llegas lo ensamblas, o tú cuando llegas lo medio adaptas, o tú cuando llegas le permites a un diseñador decirle, mira, oye, aquí están los componentes, necesito cambiar esto. Ese punto es el que yo quiero llegar. ¿Sabes? O sea, es el de yo ensamblo rápido con la IA, no porque yo tenga mucho talento, sino porque la IA me lo permite, pero yo sé en qué terreno me estoy moviendo. Sé cómo se montan los padres, los hijos, sé cómo se montan los componentes, sé lo que es un... O sea, ese tipo de posiciones que al final dicen, vale, esto es óptimo. Entonces yo creo que un desarrollador, o por lo menos que se sepa cuál es mi filosofía, es un desarrollador, mejor o peor, tiene que ir a lomos de la IA, pero como todo en la vida tendrás que saber cabalgar, ¿sabes? Entonces, eso es el punto. Yo no sé cabalgar a día de hoy. Por eso yo, sí, consigo hacer muchas cosas y me pongo en V0, sacaré un montón de cosas, pero ¿de qué me sirve un pedazo de front que estoy viendo aquí? Oye, crear una página de YouTube, que es literalmente una página de YouTube, está perfecta, con su código, su componente, pero si no sé qué cojones hacer con eso, pues de nada me sirve. Entonces yo pienso que para mí el cambio de mentalidad mío es eso. Y hago un último comentario, que quiero saber qué opináis. Toda esa potencia hacia el JavaScript, ¿pensáis que también la hay hacia la parte de PHP, Laravel y demás? ¿O realmente creéis que para alguien que está eligiendo un stack de desarrollo y que, por ejemplo, le preocupa la parte de SEO, toda la parte de servidor y demás, creéis que moverse hacia el PHP, yo, por ejemplo, o sea, Peter Levels codifica en Vanilla PHP, otros buenos desarrolladores que yo he conocido son 100% PHP. ¿Creéis que es mejor decisión moverse hacia JavaScript o hacia otro lenguaje de programación? No sé si esa pregunta tenga mucho sentido, pero... La pregunta es hacia el SEO, ¿es por el SEO en concreto? O sea, ¿cuál es...? No, como que te veas, o sea, como que consigas lo mismo que quieres conseguir en general. Me refiero a una página con una UI de puta madre, un SEO bien hecho, o sea, todo lo que sería una entrega rápida. ¿Sabes? El SEO es como una parte, es una parte vital de, al igual que es decir, mira, WordPress para mí ya lo veo y se me ponen los ojos, o sea, me lloro con la pena de interfaces que genera, ¿sabes? Pero el SEO es de puta madre. Pues bueno, pues lo mismo al revés, una UI de puta madre en JavaScript con un SEO bien hecho. Entonces, por eso digo, sobre todo porque yo veo mucho JavaScript en cuanto a IA, pero por los que están en el mundo del PHP, por ejemplo, ¿qué les queda? ¿No? Es decir, también hay esa integración, ¿no? Es más esa pregunta de diferentes stacks, ¿no? Al final, como PHP, Symfony, Laravel, lo que queramos decir, están súper establecidos. Yo hace muchos años que no hago nada en PHP, pero están súper establecidos. Seguro que los LLMs tienen un contexto de la hostia y te contestan exactamente igual de bien que en JavaScript y que en Python. O sea, tienen una base de conocimiento súper establecida. Aún así, por ejemplo, la tendencia del mercado es huir de eso, porque PHP no te da agilidad en el desarrollo, te da sobre todo mucha estructura y eso, sobre todo estructura y que es todo muy robusto y tal. Pero a día de hoy, gracias a todo lo nuevo que ha salido en los últimos años en JavaScript, es que prácticamente JavaScript también suple todas las carencias que tenía antes y se equipara a esa robustez en muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, en Open Bootcamp, que estaba todo desarrollado en JavaScript, tanto frontend como backend, que aún así eso puede ser cuestionable, porque, por ejemplo, luego tuvimos muchos problemas en el escalado, tal, pero por frameworks que se eligieron y todo el rollo. Pero era una web que traccionaba unas 100.000 visitas mensuales de tráfico orgánico. Y estaba todo hecho en JavaScript y literalmente era una idiotez. Además teníamos unas herramientas súper chulas, hacíamos el frontend con una cosa que se llama Plasmic, que lo que hacía era que te pasaba un Figma a React, a componentes de React. Entonces el diseñador directamente desde Figma modificaba 4 cosas y eso se desplegaba automáticamente en producción. Y luego teníamos a Sergio, que estaba haciendo ahí la parte de enganchar los componentes de Figma pasados a Plasmic
a los endpoints que hacía Iván en el backend, ¿no? Entonces ahí le dabas como el hecho de que el componente este que había hecho de Figma fuese dinámico, y luego estaba todo cacheado con Next, entonces la página iba follada literalmente, no se hacían prácticamente consultas a la base de datos en ningún caso, estaban todos pregenerados en HTML estáticos, tal, y teníamos además, como teníamos un montón de cursos, un montón de preguntas que hacíamos alumnos, todo eso lo indexábamos y teníamos miles de páginas generadas en segundos. Entonces, y todo era JavaScript. Entonces, yo, por ejemplo, tampoco soy el mayor fanático de JavaScript, pero veo que en cuanto a velocidad de desarrollo, que es lo que quiere todo el mundo ahora mismo, quieres desarrollar muy rápido, probar contra el usuario, aprender mucho, volver a modificarlo, tal, no sé qué, es la leche. Entonces, yo creo que ese es el beneficio a día de hoy de JavaScript. PHP sigue siendo bueno si lo dominas. Pues Peter Levels, como su stack es PHP, pues el tío dice, ¿para qué coño voy a cambiar yo ahora a JavaScript si tengo esa agilidad con PHP? Porque la he ido consiguiendo a lo largo de los años. Pues es súper respetable. Pero va en contra de la tendencia del mercado y las soluciones cada vez están más adaptadas a Python JavaScript que a un PHP que te haga frontend y backend. Sí, yo opino lo mismo. Yo, además, siempre está este debate de PHP, JavaScript o no sé qué, o Go o Rust, o al final va un poco por modas también, pero al final algunos lenguajes están más modernizados que otros. C tiene 50 o 50 y tantos años y se sigue usando en un montón de situaciones. Y al final, sí, respecto a la IA, todos los lenguajes. O sea, Internet está inundado con código, 20 años de código en PHP. O sea, la IA va a saber perfectamente programar en PHP, va a saber perfectamente programar en JavaScript, que también tiene 20 y tantos años. Al final, es más lo que comentabais. El chaval este, si domina PHP, es como yo. A mí me das Vue con Beautify y pues voy a ir bastante lento. Me das React con Tailwind y te hago en 2 minutos lo que en Beautify tardó 2 horas. Al final es lo que tu equipo de programadores o tú mismo tengas agilidad a la hora de hacer. Todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras. Unas son más ágiles a nivel de... tienen... o sea, quiero decir, todos los lenguajes se pueden actualizar, todos los lenguajes pueden incluir características nuevas, pero hay algunos que están más pensados para unas cosas que para otras. Y desde luego, si un lenguaje tiene mucho tiempo, va a tener mucha base de código, va a tener muchas librerías, va a estar todo un montón de preguntas resueltas, se va a haber probado, se van a haber solucionado los bugs. Pero al final, en esencia, es lo mismo. Si la tecnología te permite hacer el trabajo, al final la tecnología que uses solamente va a modificar quizás un pelín el rendimiento o en gran medida el rendimiento también, pero bueno, no es algo que vaya a determinar si el producto se puede llevar a cabo o no. Llevamos una horita con esto, la verdad es que estamos disfrutando, pero tampoco queremos aprovecharnos aquí del tiempo de Guru Walk, que estos sueldos se están pagando. Una consulta de a futuro que creo que puede ser interesante. ¿Qué visión tienes tú sobre los programadores en el futuro? O sea, con todos los cambios que está habiendo, con el impacto que está habiendo en la IA, ¿qué rol crees que tendrá un programador o un ingeniero de software a 5 o 10 años vista? ¿Crees que seguirá más o menos igual o que cambiará totalmente el paradigma? Creo que va a ser como una especie de Terminator con un montón de gadgets que va a tener más la visión global de lo que se quiere hacer, que va a decidir más a grandes rasgos, las decisiones pequeñas e irrelevantes. Van a ser más tomadores de decisiones que ejecutores y van a estar mucho más preparados para pensar en el global, en la misión, en el objetivo final, que en cómo se lleva a cabo esa misión. Porque al final la IA va a coger todas esas pequeñas cosas que te tienes que aprender, que tienes que saber mecanizar y va a quitártelas de la ecuación. Y también va a permitir que haya más gente que entre en la programación y al final se enriquezca más el panorama y haya gente, sobre todo, yo creo que van a ser más creativos o van a tener tendencias más... van a ser más eficaces. Los programadores de aquí a 5 o 10 años van a ir más directos al punto, van a ser más pragmáticos. Lo comparto bastante. Creo que además, igual que quita ciertas habilidades que te puede dar la programación, están picando en el día a día, habrá otras como la parte estratégica que cuesta mucho en casi cualquier programación, que la gente tenga una visión estratégica o una visión de los siguientes pasos más adelante.
y hacer a la gente pensar, o sea, en vez de estar picando o haciendo trabajos más que los pueda hacer una máquina perfectamente, creo que nos abrirá ese punto. Entonces, lo comparto bastante y me encanta cerrar con esta forma de pensar. Así que nada, Iván, agradecerte aquí este rato que has compartido con nosotros, que la verdad es que ha sido un placer. A vosotros por invitarme. Muchas gracias por todo, Iván. Así que Hasta la nada, semanita muchas que viene. gracias. Iván, ¿quieres decir tu LinkedIn, tu tal, por si alguien quiere contactarte, preguntarte o cosas de esas? Si me dejas 30 segundos que lo busque porque no me acuerdo de mi nombre de usuario. Porque Venga, mientras amigo tanto... Martínez, que yo sé que me acuerdo de su nombre. me acuerdo. Bueno, Iván Martínez, trabajo en GuruWalk, buscadme por ahí y si queréis preguntarme algo, aquí estoy. Yo dentro de poco voy a intentar, estoy pensando un poco en todas las piezas que nosotros de conocimiento que vamos generando sobre el LLM, compartirlas en LinkedIn y demás. Y estoy hablando un poco con Iván sobre cómo podemos hacer ese tipo de piezas un poco más técnicas. Entonces, si os fijáis en el LinkedIn de Iván, en el mío, en el de GuruSub, pues dentro de poco empezaremos a compartir ese tipo de cosas. O sea que si os parece interesante entrar así a nivel técnico en conocimiento que tenemos sobre el LLM, programación y demás, iremos compartiéndolo por ahí. Eso y que nos dejen me Muy gustas. Eso. Ya que está. Y si tenéis preguntas, dejadlas a Iván en los comentarios y las ignoraremos como hacemos normalmente. No, broma. No, yo os las respondo, no os preocupéis. Yo lo voy a responder. Bueno, Muy bien. Después de- Hasta la semanita que viene. después de cargarme a la audiencia, terminamos el podcast. Nos vemos. Abrazo. Hasta luego.